Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este espacio llamado El Fan Fatal a través de las pantallas de Teleantioquia. Estamos felices de poder recibirlos y agradecidos porque por supuesto ustedes aceptan la invitación, nos dejan entrar en sus casas y tenemos buena banda sonora para todos ustedes. Preparados porque vamos a tener una buena hora de buena música y pues tendremos mucho rock and roll. Vamos a hablar de bandas de rock colombianas, tendremos un invitado increíble, baterista con grandes historias y por supuesto también por ahí tendremos una gran conversación que tuvimos con Juancho Valencia. Me lo llevé por allá a comer arepa de chocolo. Vamos a ver qué nos cuenta el genio del chucuchucu underground y de la cumbia rebelde. ¿Estamos listos? Pónganse cómodos, prepárense, porque bueno, les damos la bienvenida a El Fan Fatal y como vamos a hablar de rock colombiano, pues qué tal si llamamos a, por supuesto, el titán del rock nacional, a la agrupación Kraken. Recordamos a Elkin Ramírez, lo extrañamos y por supuesto le hacemos un homenaje acá en El Fan Fatal. Esto es Vestido de Cristal, sean bienvenidos al Fan Fatal. Ahí teníamos a la semilla, el corazón y la raíz importante de nuestro rock colombiano, al titán del rock colombiano, Kraken, con Elkin Ramírez y esta canción llamada Vestido de Cristal. Y bueno, llega el momento de arrancar, por supuesto, las entrevistas, la conversación con el Fan Fatal y tenemos a un personaje que, por supuesto, ha marcado a través de su batería también una sonoridad importante de la historia del rock colombiano. Así que él se llama Juan Carlos Sánchez desde Támesis, Antioquia, pero para efectos de este programa le vamos a decir Gallina. ¿Cómo estás, Galli, hermano? Querido Diego. Bienvenido. Feliz, hermano, estar aquí en Teleantioquia, estar en tu programa y bueno, a conversar un rato. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de muchas cosas. Veo que te viniste de gala, tenés una buena camisa, me gusta esa camisa. Me puse la confirmación, hermano. Para calentar toda esa estructura. Claro Me gusta mucho esa camisa. Y bueno, estamos con Juan Carlos Sánchez y pues hay muchas cosas que quiero hablar con vos, Galli, pero quiero arrancar por el inicio, por el niño Juan Carlos en Támesis, Antioquia. ¿Cómo se vivía el rock en un municipio en Antioquia? Pues absolutamente complejo, pues mi cercanía musical era Darío Gómez y el Charrito Negro, pero Claro. a 111 kilómetros de Medellín, pensar que una persona podía conectarse con el rock and roll cuando no había pues ningún tipo de infraestructura, ni de emisoras, ni de contenidos, ni de revistas, ni de nada, pero a través de un equipo de sonido que una tía le regaló a mi papá, algún día me puse a mover el dial y logré sintonizar, creo que para aquel entonces, creo que de pronto Veracruz, TV Cable, algo así. Ok. Y creo que pude escuchar, yo creo que por primera vez alguna canción de los Guns N' Roses o algo de Bon Jovi, posiblemente algo de Bon Jovi. Y claro, eso me hizo clic en el cerebro y yo dije, ¿qué es esto tan extraño? Pues que este sonido tan maravilloso. Entonces esa fue como mi primera relación sonora con la música, fue a través de ese equipo de sonido que mi tía Estela le regaló a mi papá. Y bueno, y a partir de eso ya algunos amigos con la llegada del grunge empezaron a viajar a Medellín, traían algunos cassettes y en el colegio algunos pelados empezaron a dejarse crecer el pelo y empezaron también a desarrollar intercambios de cassette todos con lapicero. Entonces había uno que, algunas me pasaron uno que de una banda que llamaba REM. 10 años después me di cuenta que era R.E.M. Entonces, claro, me mandaban cassettes de todo. Había Iron Maiden, Metallica, algo ya de las primeras bandas. Recuerdo tener, por ejemplo, música de Tenebrarum, en fin. Y me fue llenando, pero con muchas dificultades propio de un pelado de pueblo. Para que llegue la música era un milagro. Claro, por supuesto. Y bueno, entonces esas fueron las primeras canciones que escuchaste en el pueblo. ¿Tuviste el pelo largo también? Sí. Bueno, y algo muy importante, recuerdo de No Me Lo Cambie, los sábados en Televisión Nacional. Sí. Ahí ponían muchos videos de rock and roll. Okay. Y yo también decía, ¿qué es esto tan extraordinario? Y ahí fue la primera vez que yo vi un baterista. Y yo dije, esto me parece increíble. Entonces, claro, empieza la música, como un poco la pregunta, la inquietud por el sonido percutivo. Y ahí empieza, bueno, lo que para mí fue, digamos, la odisea y el desafío más grande es cómo tocar batería, cómo querer ser baterista sin tener una banda, sin tener un instrumento. Si en Medellín, en la década de inicio de los 90 era complejo comprar un instrumento, imagínate, a 111 kilómetros en el suroeste. Y bueno, ahí empecé a armar mis propias cosas con una lavadora vieja. Bueno, espero no se me adelante a eso, cosas. que yo quiero que contemos esa historia como se debe, porque bueno, en Támesis, Antioquia, él ahora, pues desde hace muchos años vivís en Medellín, hiciste parte de agrupaciones como Atánator y Nepentes, es tu banda, tu sueño sonoro. Ya vamos a hablar de Nepentes, pero presentemos el primer video, vamos a ver Brothers and Sisters, que es el nuevo lanzamiento de Nepentes. Claro que sí, un video muy importante, tiene imágenes de Harold Smith, de Johan Valencia y otro fotógrafo.
importante que vean, se desarrolla en todo el marco de las protestas sociales en Colombia. Es un homenaje que le hacemos pues, a todas las personas, sobre todo a los jóvenes que murieron en estas movilizaciones sociales. Y además, pues hay fragmentos de video de los nepentes tocando, pero son las fotografías, es el arte y lo que ustedes quisieron reflejar. Así que vamos a ver Brothers and Sisters. Ellos son nepentes y están acá en el Fan Fatal. Bueno, ahí teníamos Brothers and Sisters de Nepentes, una agrupación de rock duro de la ciudad de Medellín que han tenido la oportunidad de tocar, alternar con Metallica en 2 oportunidades, han estado en muchos festivales en todo el país, han estado en Cuba, bueno, mejor dicho, ya hablaremos un poco de la historia de Nepentes y ahí teníamos ese video que justamente tiene fotógrafos como Johan Valencia, Harold Smith, Sergio González, por supuesto, y la participación de ustedes con la banda. Pero bueno, vamos a devolvernos de nuevo a Támesis. ¿Por qué te dicen gallina? A ver, ¿cuál es la historia? Y no me ponga tan serio. Ve, la historia de gallina es, cuando yo estaba en segundo de primaria, me tenía que disfrazar de gallina. Y yo de punkero no llevé el disfraz. Ok. Y en ese momento mi profesor, creo que se llama Fernando, me dice, hermano, tiene que salir de gallina. Tiene que salir de gallina. Entonces cogí un papel periódico y lo pinta de amarillo y me hace un pico rojo de cartulina. Y cuando salgo, claro, es la sensación, todo el mundo con unos super disfraces. Y yo salí pues así, todo el mundo pues literalmente muerto de la risa. Entonces, mira la gallina, la gallina. Entonces, claro, quedó la gallina y así me dejaron. Y ya luego, pues llega a Medellín porque Carlos Montañez, el primer bajista de Nepentes, un día, pues yo lo llevo por primera vez a Támesis a conocer. Cuando se da cuenta que unos amigos del colegio me dicen la gallina, ve la gallina. Entonces él llegó acá y en ese momento creo que Gustavo Blanco, que presentó un programa en este canal, claro, con Cookie, grandes queridos acá, el canal regional, claro, empezaron a molestarme y a decirme, y claro, pum, se quedó la gallina. La gallina, entonces ya, pues todo bien ha sido la chapa y el apodo cariñoso que tengo en el medio de la música. Y estamos con la gallina entonces en el Fan Fatal. Tu primera batería, ¿cómo fue tu primera batería? Mi primer batería fue armada, fue realmente algo que hice, tengo que confesarlo, que me perdone mi profesor Iván. Digamos que me tomé prestado un redoblante de la banda marcial, digámoslo así, que estaba en televisión pública. Me tomé prestado sin decirle a las directivas del colegio un redoblante y luego me mandé a hacer como una base con soldadura, con un pedal. Me mandé a hacer un pedal con un pedal como de carro y una pelota de tenis. ¿Tu papá te ayudó a hacer eso? Algo me ayudó mi papá. Me prestaron unos timbales como de un grupo de música popular. Entonces le ponía como camisetas y un platillo. El primer platillo, sí recuerdo, un platillo Sabian. Y en fin, también percusiones de música latinoamericana que prestaban en la Casa de la Cultura. O sea, de manera permanente los utilizaba y con eso me desembalaba, pero los dañaba porque no tenía baquetas. Entonces mira que la embarrada, Diego, era que las baquetas más cercanas que tenían los palos de escoba, y los palos de escoba son muy claro, rudos, y dañan. Entonces, claro, empecé a dañar y me empezaron a pillar quién está dañando los alegres, los parches, claro, y los claro, cueros. Los cueros, y era yo porque, claro, con los palos de escoba no tenía las baquetas. Entonces ya después, un día pasaba yo por la plaza principal de Támesis y vi los bolinillos del chocolate y me di cuenta que tenían la medida perfecta. Y como redonditos. Claro, pues. era si no quitarle la cosita acá y ya con una navaja lo organicé y ya pude tocar con esos hasta que después me fui para una carpintería y con un señor le expliqué más o menos, esto es lo que yo necesito, y recuerdo que me costaron como 300 pesos las primeras baquetas que él me las hizo, pero sin batería, aún digamos como tratando de coger como cosas, lavadoras, tarros, unas radiografías de mi mamá de la columna, y con eso como lo hacía. Luego, un amigo lleva una batería, la primera batería que llega a Támesis también es hechiza. Ok. Es una hechiza, pero ya más con un pedal, hincharles, pero muy hechiza. Y ya con los años, ya mi papá como que se dio cuenta que no era Sí, si no era un capricho, pues. Cierto, que yo había decidido metérmele a un camino, y era el camino del rock and roll y de la música, y con un esfuerzo muy grande, hace un préstamo en una cooperativa financiera, y ya pues creo que tenía yo como unos 15 años, cuando mi papá me compraba mi primer batería, pero eso fue desde los 11 hasta los 15, Diego. Luchándole y guerreando y tocando con una cantidad de cosas, con esa batería que te digo que era hechiza, que fue la primera que pude tener, y con unos timbales, y me armaba de todo y lo disfrutaba mucho, pues, y me siento pues muy honrado y siento que gran parte de esas dificultades fueron lo que forjaron como ese espíritu para
algún día, pues, sin querer pensar estar en la radio o abriendo un concierto de Metallica o estando en MTV o estando en Billboard, cosas que yo en O en el Támesis- Fan Fatal. O en el Fan Fatal. Claro. Cosas que en la vida yo me iba a imaginar, ¿cierto? Que en la vida me iba a imaginar. Pues yo voy a Musinet en Teleantioquia en ese momento, en el año Claro. 98, y decía, viendo las bandas, yo, ¿cuándo voy a estar en Teleantioquia? Pues imagínate, era el sueño, tocar en el Carlos Vieco, que para mí era la referencia. Claro. Entonces, siempre, y sabes algo, Diego, que te quiero contar, yo siempre me dibujé. En estos días estaba con un amigo mío, Andrés Sánchez, guitarrista, el primer guitarrista con el que toqué en Támesis, y él y yo recordamos cómo en un cuaderno nos dibujábamos en octavo, en séptimo, y nos dibujábamos tocando, y yo me dibujaba tocando una batería con público, y no teníamos ni una batería, ni una guitarra. Ni público. Nada, y teníamos una banda, pero no teníamos disque banda, pero no teníamos instrumentos. Claro. Había una organeta por ahí con la cual yo hacía de pronto el bombo y el redoblante, y dos guitarras acústicas, que una vez le quemamos el equipo a mi papá porque conectamos eso y lo volvimos nada. En fin, fue muy rudo, pero yo agradezco todas esas dificultades porque, bueno, le dan como mucha mística y mucho sentido, porque hoy muchos pelados tienen más oportunidades para tocar. Claro. Y en los municipios, las casas de la cultura ya tienen algunos baglans, existió el altavoz escolar que también llegó a muchos municipios, hay algunas salas de ensayo, pero a mí me tocó Duro. era muy duro. Claro, muy bien. Y bueno, historias como estas vamos a empezar a sacar y por supuesto historias del rock colombiano. Así que si le gusta el rock colombiano o quiere conocer más sobre el rock colombiano, no se muevan del Fan Fatal. Seguimos con Juan Carlos Sánchez de la agrupación Nepentes. Por lo pronto vamos a un corte pequeñito. No se muevan porque tendremos grandes entrevistas. En un ratico viene Juancho Valencia, estaremos conversando con él. Así que bueno, atentos. Esto es el Fan Fatal. Muy bien, seguimos en el Fan Fatal, este espacio que les presenta música a todos ustedes a través de las pantallas de Teleantioquia. De nuevo regresan los videos musicales a la televisión, las peticiones. Hay muchas cámaras del Fan Fatal en la calle, así que si usted ve alguna cámara de Teleantioquia, diga, hey, quiero programar una canción con el Fan Fatal. Dice, hey, Fan Fatal, quiero escuchar a Darío Gómez. Fan Fatal, quiero escuchar a Bob Marley. Ahí lo tiene, a Michael Jackson, lo que quieran escuchar, y en este programa especialmente pues estamos hablando de rock and roll colombiano y por supuesto de una historia que se viene forjando desde los años 50, empezando por los Yeti, los Ampex, los Flippers, la batalla de las bandas, por supuesto en el año 85, todo el movimiento noventero del rock alternativo llegando a las disqueras, los festivales y por supuesto de bandas como Nepentes. Nepentes. ¿Cuándo arranca Nepentes? Porque también fuiste baterista de Athanator, pero bueno, la historia de Nepentes es aproximadamente en el año 1998. Sí, 98, 99, yo creo que está más o menos, ya que son más o menos 25 años de carrera. Ok. Y yo entro a Nepentes, Diego, porque yo era roadie de La Pestilencia. Ok. Era roadie De Marcelo. de Marcelo. Entonces un día estaban lanzando, creo que el Balística, el álbum en la Carpa Cabaret acá en Belén, y yo estaba pues afinando la batería de La Pestilencia, armándola, tocando, y tocando, Juan Carlos Botero, el guitarrista de Nepentes, me vio ahí como tocando. Y algún día, y yo era fan de Nepentes, yo iba hasta Envigado A verlos. a verlos a un bar que llamaba Iguana Bar, y una vez recuerdo que un festival de la juventud en Bello, y yo fui a verlos, yo era fan, o sea, fan de Nepentes. Y yo casi me muero un día que los vi en Bello, había un gentío en el parque principal, póngalo 10.000 personas, y se monta Nano y empieza a brincar, y yo, ¿qué es esta locura? Claro. Entonces ya después vi ese concierto, me fui para Envigado, los tocaron una vez en un festival. Y bueno, esa vez entonces me vieron tocar, y Juan Carlos Botero, no se me olvida la fecha, el 2 de marzo del 2002, por ahí a las 8 de la mañana me sonó el teléfono y era él, a invitarme a audicionar a Nepentes. Yo casi me muero, Diego, yo era en ese teléfono, en uno de estos mismos, que era el que tenía en mi casa en el barrio La América, así igualito, verde de estos que tenía. Cojo yo, hermano, y hablas con Juan Carlos de Nepentes, y yo, ¿qué más, hermano? Bien, nada, sí, ves que te queremos invitar a audicionar a la banda, estamos buscando baterista, y yo por dentro como, ¿qué es esto? Emocionadísimo. Pues, claro, emocionadísimo, y claro, en ese tiempo estaba Mego, el del Pez, tocando el bajo. Claro. Y llegué a Manrique, pues, y eso fue la locura, y ahí empezó esta historia en el 2002, 21 años. Ya es un montón de rato. 2 décadas tocando con Claro. Nepentes, entonces ha sido pues una historia muy bella. Han pasado muchas cosas ahí, ustedes han tenido la oportunidad de alternar con Metallica, ¿cómo fue eso? Pues yo a veces como que siento que fue un sueño. Claro. Inclusive recuerdo, sabes que en estos días hablaba, nosotros tocamos en marzo y en agosto, abrimos y cerramos la gira del Deck Magnetic. Ok. Entonces abrimos, Marzo y agosto. En marzo tocamos Bogotá y cerramos en Montreal, en Canadá. Y cuando estábamos en Montreal,
recuerdo que llegué como a un pub donde todas las bandas entraban y yo me aruñé y yo dije, esto es verdad. Porque estaba, o sea, los Yo manes de Támesis, Antioquia, los manes acá de en Montreal. Metallica haciendo la misma fila para el buffet conmigo y los manes de Offspring y allí estaba Slayer y Épica. Es más, en el camerino de nosotros eran unos 4-track, eran Sí. como unos trailers. Sí. Entonces aquí decía Nepenthes y aquí Twister Sister. No. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y salgo a fumarme un cigarrillo y sale el vocalista de Twister Sister. Yo sin saber el inglés a pedirme fuego. Yo, ok, my friend. Y yo, claro, yo decía, ¿pero qué es esto? Y yo me aruñaba y digo, yo, es verdad, estoy acá, estoy tocando con las bandas más importantes del rock duro. Y la banda hispana que había tocado hace 3 años en español había sido Molotov. Claro. Y ya estábamos nosotros. Y lo de Bogotá, yo a veces como que siento que no fue verdad. Porque era eso, lo que yo escribía en Támesis, era Se hizo eso. realidad. Y era Metallica. Cuando yo entré, en estos días recordaba la primera vez cuando yo entro y veo la batería de Large y un gringo así al lado de esa batería. Y yo veo esa batería y yo digo, por Dios. De Lars Ulrich. Claro, Claro. increíble. Y también sabes que tengo un momento, yo toco de lado, ¿tú has Sí, visto que yo toco de siempre. lado? Me tocó ver a Robert Trujillo, se fue metido, el bajista Metallica, mirarte. y era bien, no, a ver a Nepenthes, y era haciendo así. Y yo Ya. no lo puedo podía creer. creer. Yo era como, Dios mío, es el bajista de Metallica, de la banda más grande del mundo, está moviendo la cabeza con Nepenthes. Está- Y ya luego lo vi hablando con Carvas, y en fin. Y ahorita que presentaste la canción de Kraken, tengo un recuerdo y aprovechando que tú cuentas historias, Sí. tengo un recuerdo muy bello de Elkin en Bogotá. Tocamos en un bar que se llama Oxybar, Sí. y recuerdo que una vez Elkin fue, no nos dijo nada, pagó su boleta A ver a Nepenthes. a ver a Nepenthes y estaba en el segundo piso, y yo recuerdo que porque me puse a llorar en un momento en que yo era tocando la batería, un bar lleno, habían por ahí 500 personas, y yo vi a Elkin Ramírez moviendo el pelo con mi banda, y yo había sido toda la vida su Sí, fan, obvio. él era mi ídolo. Claro. Era mi ídolo, entonces conecto eso, como lo conecto con Metallica, lo conecto con Kraken, porque fue como, ha sido pues como que todos estos años de mucho esfuerzo, porque realmente los músicos nacionales nos ha tocado muy duro en un país donde la música tropical, ¿cierto? Donde ahora las la músicas reina, urbanas son las claro. reinas, nos ha tocado más duro, pero hemos hecho rock and roll. Y además te puedes pellizcar porque fue real y estamos orgullosos de todo eso que ha pasado, Juan, con Nepenthes. Y bueno, ¿cómo la vas con el chucuchucu? Bien. Bien, bien, mucho me gusta. Y Yo con soy Puerto Candelaria. Sí, yo soy un metalero casposo. Sí, vos sos casposito. Pues todos somos casposos en este programa porque podemos pasar del rock duro de Nepenthes a escuchar la ciencia de Juancho y a escuchar a Juancho Valencia. ¿Qué historia nos cuenta este gran cumbiero? Básicamente se ha convertido como en el Lucho Bermúdez de nuestra generación. Veamos qué nos cuenta Juancho Valencia en esta vuelta por el universo. Ave María. Ah, Juancho, amigo, perdón, apenas El llegué, fan me acabo de bajar fatal. del taxi. Yo sí ¿Cómo te quiero estás? mucho, me tenés esperando aquí, pues. Me acabo de bajar del taxi. Venga, pues, estoy aquí en el puente, Ah, listo, ¿Usted ya dónde te caigo está? para que desayunemos. Acá, Venga, abajo venga, del venga. puente, ya te Caiga, caigo, caiga. listo. Chao. Juancho. Perdona, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. Me perdona ahí por la espera. ¿Vamos a desayunar o qué? Vamos, vamos. Listo. Juancho, entonces, pues, pero haciendo cuentas de verdad cuánto llevas en la música, porque vos naciste y con tus manos básicamente dijeron que vos ibas a ser pianista de una vez. Yo más o menos tengo el recuerdo de, bueno, desde los 3 años estoy haciendo música, estudiando piano y música. Y recuerdo como las primeras composiciones y los primeros conciertos más o menos a los 8 años. Y desde ahí ya no he parado nunca. Hablemos de tu mamá y de tu papá. ¿Qué poder ejercieron para que vos seas lo que sos hoy? Todo. Lo primero fue como que
vieron que había un niño que tenía como un talento excepcional y que además querían que lo tuviera, ¿cierto? Claro. Entonces se coincidieron dos cosas y desde ese momento todo el proceso, ¿cierto? ¡Ay, qué rico! Todo el proceso de la disciplina, de forjar como todo ese crecimiento desde lo musical, las renuncias. Siempre voy a estar en agradecimiento con mis padres Claro. que se dieron cuenta que yo tenía un talento y le trabajaron duro, se esforzaron duro para cumplir ese objetivo. Juancho, bueno, de niño incluso vos dormías abajo de la barra de un bar mientras dabas conciertos porque al otro día tenías que madrugar Sí. a estudiar, pasaste por el grupo de ska, pasaste por el grupo de salsa, fundaste Puerto Candelaria, estás en un momento muy teso de tu carrera. ¿Cuáles son los sueños que siguen? Porque has conseguido muchos sueños. De hecho, pues ya se puede decir varias cosas y es que haces parte del equipo que está haciendo la música de 100 años de soledad, estás haciendo la Sociedad de la Cumbia, bueno, con Puerto Candelaria has girado por todos los lugares, pero ¿qué sueños siguen? Bueno, sueños siempre van a haber, pero lo que con el tiempo y la vida te empieza a enseñar es que los sueños no son como no son ascendentes. Por ejemplo, ahora uno de los sueños es poder tener un poco de tiempo para hacer otras cosas. Claro. ¿Cierto? Ese tipo de combinaciones. Pero eso es lo que yo quería hacer, sacarte un poco de la rutina, comer. Y lo lograste. Sí, lo qué logramos. Arepa más deliciosa. Está muy buena, ¿cierto? Claro, entonces los sueños siguen creciendo. Siguen creciendo, pero no necesariamente tienen que ser más grandes. Eso es un poco como... Ahora estoy también como en unos procesos de formación en la ciudad de Medellín, porque definitivamente, por ejemplo, el movimiento urbano musical es la música de esta generación, es la música de este siglo, queramos o no. Entonces, mira que son proyectos que son un poco como aleatorios, ¿cierto? Claro. Bueno, tratar de acostarme una hora más temprano. Sueños pequeños Sueños también. o sea, y la pregunta es esa, ¿no? Generalmente creemos que es como una curva ascendente y cada vez los sueños tienen que ser más imposibles, ¿no? No, sí. Es ir cumpliendo las expectativas para cada vez que uno llegue a su casa y ponga la cabeza en la almohada, diga, bueno, valió la pena este día de vida. Juancho, la cumbia atraviesa desde la Patagonia hasta Monterrey, tiene muchos territorios a los que les ha dado mucho y a muchas personas les ha dado mucho. ¿Qué te ha dado la cumbia para ti? ¿Qué es la cumbia? Pues a mí lo que me ha dado la cumbia es una identidad, ¿cierto? Es poder tener una palabra, un concepto, un imaginario que me representa en el mundo. Juancho, ¿desde cuándo empezaste a ser tan ñoño con la música? Sos el ñoño más ñoño de la música nacional. Sí, soy el nerd del El nerd. chucuchuco. El ñoño del chucuchuco. Sí, no, es que es verdad, la música vos la puedes abordar desde muchas partes, pero hay una parte que es esa parte, como esa parte de la música como fenómeno físico, por ejemplo, ¿cierto? La música como fenómeno psicológico. Cuando un músico, cuando un cantante te está diciendo como, no, es que esta canción me salió del corazón y te estás perdiendo un porcentaje gigante de lo que es la música, ¿cierto? Claro. Del fenómeno acústico, del fenómeno físico, del fenómeno psicológico, del fenómeno matemático. Definitivamente un ñoño, hermano. Nunca había pensado en esas cosas. Y hay una cosa que usted está comiendo arepa, se dejó invitar, llegué tarde, perdón, pero hay una cosa que usted no sabía. Y es que esto es una entrevista y estamos en el Fan Fatal, hermano. Vea, apenas apareció una cámara acá. Así que bueno, Juancho, gracias por estar con nosotros acá en el Fan Fatal. Qué alegría, qué honor, qué orgullo tenerte a ti como un emblema de la música colombiana. Esperamos que sigas para arriba con muchas cosas y por supuesto siempre estamos muy atentos a todo tu sonido. No, amigo. qué bueno, pero venga, muy bonito y todo, pero me va a invitar a otra. Listo, dale, pidamos otra. Ay, Pida otra, por favor.
Hoy hablaremos de Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez. Esta historia arranca con un grito desesperado, con el dolor de corazón, con la injusticia y la rabia por la esquizofrenia de la humanidad. El 7 de noviembre de 1986, Fito estaba en Río de Janeiro junto a su banda, también con Charly García de invitado especial. Estaban presentando Giros, su segundo álbum en solitario. Esa madrugada, luego de la fiesta del concierto, sonó el teléfono en la habitación de hotel que compartía con Fabiana Cantilo. Y luego sobrevino el silencio y el horror. Habían asesinado a sangre fría a Josefa Páez, de 80 años, y Delia Zulema Ramírez de Páez, de 76, tía, abuela y abuela respectivamente. Fito, que había perdido a su madre cuando era solo un bebé, y a su padre cuando tenía 22 años, había adoptado a las dos abuelas como madres sustitutas. Al oír la noticia, Fito Páez se desarmó y destruyó todo lo que encontró a su paso en el hotel de Río de Janeiro. Fito se había quedado solo. Charly llegó a la habitación para acompañar el momento. Se sentó a su lado, le cantó Red Rain de Peter Gabriel y lo acarició hasta que se durmió. Esta canción, este disco, esta historia que viajó de Rosario a Río de Janeiro y generó un cataclismo artístico y dramático fue la banda sonora, y para Fito la música fue su salvación y el dolor fue su motor creativo. Fito tenía 23 años y la catarsis se hizo canción. Ciudad de Pobres Corazones. Esto es El Fan Fatal. En este programa abrimos la caja de música, le damos vuelta y tenemos bolero, punk, metal, rock and roll, hip hop, jazz, blues, de todas las sonoridades. Y pues si eso es ser casposo, pues somos muy casposos, porque cuando uno está en una fiesta con amigos suena de todo. Y así ha sido, ¿cierto? Claro. Rock and roll, después ponemos chucuchucu y eso nos gusta, y bueno, por eso disfrutamos la música en todo su esplendor. Galli, los sueños que siguen con Nepenthes, ustedes han tocado en Rock al Parque, tuvieron un concierto muy importante para su trayectoria que fue en Cuba, un festival en Cuba, han girado por muchos lugares, mejor dicho, ustedes han recorrido el país con Nepenthes. ¿Cuáles son los sueños que siguen? Pues ahora seguir como tocando en muchas ciudades intermedias, tocar mucho en municipios. Nos gustaría volver a México. Creemos que ya tenemos pues una gran cantidad de personas que se conectan un poco como con nuestro sonido, bajar a Argentina y sobre todo volver a sacar un disco completo, que es lo más complejo. Claro. ¿Cierto? Volver a tener un disco de 10 canciones, sacar otro video y seguir haciendo rock and roll. Yo siento que ya la vida nos ha regalado muchas cosas bonitas, pero hoy disfrutamos mucho del encuentro, del ensayo, de tomarnos una cerveza, Sí. de reírnos, de estar en un hotel o en una van juntos tocando sin importar dónde sea. Hoy yo siento que, digamos, un poco el desafío que tenemos y el sueño más grande es que podamos seguir juntos tocando, no sé, otros 25 años más. Pues gracias por eso, Galli, y además estamos felices de tenerte acá en el Fan Fatal, hacerte también un homenaje a tu gestión, a tu trabajo con la cultura, con el Teatro Pablo Tobón, con tu agrupación Nepenthes y con todas esas canciones que han girado la rabia y nos han hecho pues tener también un país diferente a través del rock and roll. Y ya que hablamos de rock and roll, tengo una joya musical que te quiero mostrar, ve. Primero, una pregunta rápida, dime 3 bandas de rock colombiano que te gusten. Bueno, Aterciopelados. Aterciopelados, muy bien, ya te la pillaste. Bajo Tierra, Sí. La Pestilencia. Me gusta Ok. mucho. Y pues ya que hablamos de Aterciopelados, porque pues esa pregunta es importante, saber cuáles son las bandas. Ahora tenemos Diamante Eléctrico, Señor Naranjo. Hola Bill. Hola Bill es una gran banda. Bueno, mucho rock colombiano. Tenemos este libro que se llama Con el corazón en la mano, de los Aterciopelados. Miren este empaque tan hermoso. Y pues sí, esto es terciopelo rojo. Y pues acá tenemos la historia de los Aterciopelados. Wow. Es un gran libro, en realidad. Tiene muchos souvenirs dentro del mismo libro. Mejor dicho, recomendado. Vea Sortilegio por acá. Se vende, lo venden. Sí, está a la venta en las librerías del país y a través de la página de los Aterciopelados lo pueden encontrar. Importante es que en este libro se resume esa historia de Andrea Echeverry Arias y Héctor Vicente Buitrago, que por supuesto ellos son las grandes voces de nuestro rock colombiano, y pues con ellos nos vamos a despedir. Galli, gracias por estar Querido acá, fan. hermano. Qué bueno, hermano. Querido Diego. Sos fan fatal, ¿cierto? Claro que sí, mucho. Bueno, otro fan fatal que se suma. Ahí tenemos a Juan Carlos de Nepenthes y nos despedimos con los Aterciopelados.
Ahí lo tienen. Bueno, y además de esta canción que viene del reluciente, rechinante y aterciopelado. Esto es Baracunatana. Cuídense. Chao.